¿Alguna vez has sentido que el lugar donde habitas, ese rincón donde deberías sentirte más protegido, ha comenzado a cargarse con una presión invisible? ¿Te has detenido a pensar por qué? A pesar de tus oraciones, la ansiedad no cede. Los conflictos familiares se repiten, el sueño se interrumpe sin razón y algo en el ambiente simplemente se siente pesado. Existe una realidad que muchos ignoran. Hay palabras que no solo consuelan, sino que transforman el entorno. 5 salmos específicos así. 5 llaves divinas tienen el poder de levantar barreras espirituales que ninguna oscuridad puede atravesar. No son meros poemas antiguos, sino decretos celestiales cargados de autoridad capaces de limpiar la atmósfera, quebrar cadenas invisibles y provocar un terremoto en el reino de las tinieblas cuando son pronunciados con fe. Estas promesas están al alcance de personas como tú, personas dispuestas a ponerse de pie, a creer con todo el corazón y a declarar en voz alta lo que Dios ya estableció. Porque lo que muchos creyentes aún no entienden es que el silencio espiritual dentro del hogar puede ser tan destructivo como cualquier pecado escondido. No proclamar la palabra es ceder terreno, es permitir que el enemigo hable más alto que la verdad. Cuando en tu casa no se oye escritura, cuando no se proclaman versículos, se abre una grieta en la protección espiritual del hogar. El adversario no necesita levantar la voz, le basta con que tú guardes silencio. Pero hoy todo eso puede terminar. Hoy el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos a una verdad que rara vez se enseña. La atmósfera de tu hogar responde a lo que tú hablas. Tus palabras tienen peso eterno. Tu boca lleva autoridad y la palabra de Dios no fue dada para acumular polvo en un estante, sino para ser usada como una espada que corta cadenas invisibles. Cuando un padre declara promesas sobre sus hijos, establece fortalezas que ninguna fuerza del mal puede derribar. Cuando una madre proclama versículos en voz alta, ángeles se alinean en su defensa. Cuando alguien se atreve a hablar vida en medio del dolor, la oscuridad retrocede. Ese es el principio espiritual que estás a punto de descubrir. Este no es un vídeo más. Es una convocatoria urgente para quienes están listos a tomar las armas correctas y pelear por lo que más aman. Aquí vas a conocer cuáles son esos 5 salmos poderosos. Aprenderás cuándo y cómo pronunciarlos. Y vas a entender por qué el enemigo ha hecho todo lo posible para alejarte de la palabra. ¿Por qué? Sabe que, en el momento en que tú empieces a hablarla, él pierde toda influencia. Pero antes de continuar, quiero invitarte a escribir en los comentarios una declaración de fe. No solo por ti, sino por tu casa, por tus hijos. Por quienes aún no comprenden esta verdad. Escribe, Dios habla en mi hogar. Al hacerlo, estarás activando un principio espiritual que rompe barreras. Y si este mensaje ya está tocando algo en tu interior, dale me gusta al video. No es un gesto superficial. Cada interacción ayuda a que esta palabra llegue a más personas que están librando sus batallas en silencio. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora. Este canal no es simplemente un espacio de contenido, es un altar donde miles están siendo fortalecidos, transformados, renovados. Tú también perteneces aquí. Quiero advertirte algo, el 5.º salmo que revelaremos tiene una carga espiritual tan profunda que puede marcar un antes y un después en tu vida. Es una llave que, si la usas con entendimiento, puede romper ciclos de dolor que han estado presentes en tu familia por años. Tal vez sea justo lo que necesitas para que finalmente llegue la paz, la restauración o esa respuesta que llevas tanto tiempo esperando en silencio. Por eso, no te vayas. Quédate hasta el final. Este mensaje fue preparado para que algo se active dentro de ti y en el mundo espiritual que te rodea. Respira profundo. Estás a punto de recibir una revelación que no solo puede cambiar tu perspectiva, sino la historia de tu hogar. Y aquí comienza nuestro viaje. No es coincidencia que justo cuando decides acercarte más a Dios, la atmósfera en tu casa parezca volverse más pesada. No es casual que, después de una oración intensa, surjan discusiones, tensiones sin causa aparente o noches en vela. Lo que estás experimentando no siempre tiene raíces emocionales ni físicas.
Muchas veces es una manifestación espiritual. Tu casa, aunque hecha de concreto, madera y vidrio, también es un campo de batalla invisible, una dimensión espiritual donde se libra una guerra por cada rincón. La Biblia lo deja claro en Mateo 6, versículo 6, donde Jesús nos da una pista poderosa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. En público, este no es solo un llamado a orar en intimidad. Es una declaración profunda sobre el diseño espiritual de tu hogar. Jesús está insinuando algo inmenso. Dentro de tu casa puede levantarse un altar. Cada habitación puede ser un lugar donde el cielo se manifieste. Tu cocina, tu sala, tu dormitorio, todos pueden convertirse en escenarios de encuentros sobrenaturales. Pero también es verdad que si tú no llenas esos espacios con la presencia de Dios, otros espíritus lo harán. El mundo espiritual aborrece el vacío. Donde no hay luz, la oscuridad se acomoda. Donde no hay fe hablada, el susurro de la duda toma el control. Y así. Lo que debería ser tu refugio más seguro puede transformarse en un campo de batalla sin que siquiera lo notes. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué te sientes agotado en tu propia casa? ¿Por qué los ánimos están siempre tensos? ¿Por qué hay estancamiento, caos o tristeza constante a pesar de tus mejores esfuerzos? Tal vez lo que falta no es más trabajo ni más esfuerzo humano. Tal vez lo que falta es la voz de Dios, resonando en cada rincón. ¿Te ha pasado que, aunque cambies los muebles de lugar, ventiles las habitaciones o limpies cada rincón con esmero, aún así sientes un ambiente denso, tenso? Como si algo invisible estuviera afectando la paz de tu casa. ¿Has notado que se repiten ciclos de tristeza, angustia o distanciamiento entre los tuyos? Eso no es producto de tu imaginación. Es una señal de que una influencia espiritual ha intentado infiltrarse en un territorio que no le pertenece. Hay algo que muchos aún no comprenden: el hogar no es un terreno neutral. Cada palabra que se pronuncia, cada actitud que se repite, cada hábito que se cultiva en casa, construye una atmósfera. Y esa atmósfera puede invitar la gloria de Dios o abrir la puerta a otras fuerzas. No es casualidad que entres a ciertas casas y de inmediato sientas una paz inexplicable. Tampoco es casual que, en otros hogares, sin ningún motivo aparente, se sienta una carga emocional, una tristeza constante, o simplemente el deseo de no estar allí. Todo eso tiene una raíz espiritual. Por eso Jesús no solo enseñó a orar. Él dijo que hay que cerrar la puerta. Y no se refería únicamente a una puerta física. Nos hablaba de cerrar la entrada al ruido del mundo, a las voces externas, al caos cotidiano, y abrir nuestro interior al silencio sagrado, a lo secreto, a lo divino. Porque tu habitación, ese lugar donde te refugias para descansar, también puede convertirse en un altar de batalla espiritual. Es allí donde se sellan pactos con Dios, donde las cadenas caen, donde se levantan muros que ninguna fuerza oscura puede atravesar. El enemigo lo sabe. Él entiende que una familia que ora unida, que proclama en voz alta las promesas de Dios, está rodeada por un fuego celestial impenetrable. Por eso ataca sutilmente. Usa el cansancio del día, las presiones económicas, los roces cotidianos, para sembrar discordia. Porque mientras discuten, nadie proclama. Mientras se quejan, nadie ora. Y mientras reina el silencio espiritual, él gana espacio. Pero ya no más. Hoy estás recibiendo una verdad que no solo consuela, transforma. Y esa verdad exige una respuesta. Ha llegado el momento de recuperar tu hogar, de reclamarlo como lo que verdaderamente es, un territorio del reino de Dios. Es hora de cerrar todas las puertas espirituales que se dejaron abiertas por descuido, distracción o ignorancia. Es hora de volver a mirar tu casa con otros ojos, como un santuario que debe reflejar la presencia de lo sagrado. Tal vez has invertido tiempo en mantener tu casa ordenada, limpia, decorada. Pero, ¿has hecho lo mismo en el ámbito espiritual? ¿Has bendecido cada espacio con tu voz? ¿Has proclamado vida sobre cada cuarto?
¿Has transformado tu sala en un lugar donde la palabra suene más fuerte que cualquier pantalla? Porque todo lo que toleras en tu casa afecta tu espíritu, y todo lo que consientes en tu espíritu terminará manifestándose en tu casa. Esto no tiene que ver con extremismo religioso, sino con discernimiento espiritual. El hogar es el primer altar. Es la primera escuela donde tus hijos aprenden a orar. Es el primer campo de batalla donde se mide tu fe diaria. Es el lugar donde decides quién tiene la autoridad sobre tu atmósfera. Y si hoy tomas la decisión de consagrarlo, de protegerlo, de sellarlo, entonces algo comenzará a cambiar. Las murallas se levantarán, el enemigo será expulsado, y tu casa, aun en medio de imperfecciones, se convertirá en un espacio donde reina la adoración y no la opresión. Si todo esto está resonando en tu interior, si sabes que necesitas esta transformación, entonces abre bien tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir es la puerta de entrada a un nuevo tiempo. El primer salmo que rompe cadenas espirituales dentro del hogar está por ser activado. Y ahora que ya comprendes que tu casa no es solo un espacio físico, sino un campo espiritual, es momento de comenzar a edificarla con el material más poderoso que existe, la palabra viva de Dios, de entre todos los pasajes que por generaciones han sido usados como escudo, como refugio y como arma de guerra espiritual. Hay uno que permanece como una muralla imposible de derribar, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confío. Este no es un texto para repetir por costumbre antes de dormir. Es una declaración de autoridad. Es un acto de guerra espiritual. Cada palabra que contiene este salmo es como una llama que rodea tu hogar y impide que la oscuridad lo toque. Cada vez que lo proclamas, no estás haciendo poesía, estás activando una cerca celestial. No se trata de consuelo emocional, sino de protección real. Fíjate en cómo comienza el que habita. No dice el que visita. No dice el que se acerca de vez en cuando. Habitar implica permanencia, intimidad, establecerse. Es decidir que la presencia de Dios no será un visitante ocasional, sino el dueño del hogar. Cuando eliges vivir bajo el abrigo del Altísimo, sellas un pacto espiritual que transforma tu casa en territorio sagrado, inaccesible al mal. El Salmo 91 no es un poema para leer en silencio ni una frase decorativa para colgar en la pared. Es una declaración espiritual que cobra vida cuando se pronuncia con fe. El verdadero poder de este pasaje no se activa al mirarlo. Se libera cuando lo hablas con convicción. Hay personas que colocan una Biblia abierta en la sala creyendo que eso, por sí solo, protegerá su casa. Pero una Biblia abierta, sin una fe activa y sin proclamación, no transforma el ambiente. El enemigo no respeta páginas. Respeta autoridad. Lo que cambia la atmósfera de un hogar es una voz que se levanta en el mundo espiritual y declara: el Señor es mi refugio. Él es mi fortaleza. En Él confío con todo mi ser. Cuando esas palabras se convierten en lo primero que sale de tu boca cada mañana, tu casa entera comienza a resonar con una frecuencia diferente. Que lo escuchen tus paredes, que lo escuchen tus hijos, que lo escuche tu propia alma. Llena tu hogar con esta proclamación y verás cómo el clima espiritual comienza a cambiar. Declara este salmo. Cuando sientas que el ambiente se vuelve espeso, cuando la confusión parezca ganar terreno, cuando la enfermedad toque la puerta o cuando el miedo intente instalarse, hazlo en voz alta. Hazlo con autoridad. Porque cada vez que pronuncias este salmo, estás enviando una señal clara al reino espiritual. Aquí hay cobertura, aquí hay presencia divina, aquí no hay espacio para las tinieblas. Cuando lo haces, el enemigo no tiene opción. No puede quedarse. No puede resistir una casa donde este salmo se proclama con fe. Este pasaje declara esperanza, declara refugio, declara cobertura celestial. Afirma que no estás solo, que no estás expuesto, que no estás a merced del caos.
El que vive contigo no es el miedo, ni la confusión, ni la oscuridad. Es el Altísimo. Es el Dios omnipotente en quien confías, y eso hace toda la diferencia. A menudo, lo espiritual se manifiesta en lo cotidiano, una discusión que no tenía sentido, una noche más de insomnio. Una sensación inexplicable de peso o tristeza. Eso que parece pequeño puede ser una grieta espiritual. Pero cada vez que pronuncias este salmo, estás cerrando grietas. Estás reafirmando que tu casa tiene un dueño. Y ese dueño no es el desorden ni el sufrimiento. Es el Señor de los ejércitos. Del Salmo 91 una práctica constante. Léele en cada habitación antes de dormir. Escríbelo en pequeños papeles y colócalo donde tus ojos lo encuentren con frecuencia. En la puerta de entrada. En el refrigerador, en el cuarto de tus hijos. Que tu casa se llene con esta verdad no como un amuleto, no por superstición, sino como una estrategia espiritual consciente. Estás construyendo muros con palabras vivas, con promesas eternas. Con verdad revelada. Este salmo también habla de protección contra enfermedades, plagas, ataques invisibles. Y no es coincidencia. Dios sabía que vendrían tiempos difíciles donde tu familia necesitaría un refugio seguro. Y ese refugio no es una estructura física. Es su sombra. Es su cobertura. Y tú tienes acceso a ella. Por fe, decláralo con seguridad. Mi casa está bajo la sombra del Omnipotente. Nada podrá tocarme que Dios no haya permitido y lo que Él permita. Lo transformará para bien. No basta con leer. No es suficiente con tener la Biblia visible. El poder está en proclamar, en declarar, en activar la palabra cada día, porque cuando haces esto, tu casa deja de ser un espacio común y se convierte en un bastión del reino, se convierte en territorio sellado por la gloria de Dios, y si esto es lo que un solo salmo puede provocar. Imagina lo que está por venir. Lo que estás a punto de conocer llevará tu discernimiento espiritual a otro nivel. El próximo salmo que vamos a activar no solo sirve para proteger, sino también para atacar. No solo cerrarás puertas al enemigo, comenzarás a contraatacar con autoridad, prepárate. Porque este segundo paso no es defensivo, es ofensivo. El enemigo no solo será detenido, será enfrentado con el poder que Dios ya puso en ti. Después de proclamar la cobertura divina del Salmo 91. Tu casa queda espiritualmente sellada. Pero esa es solo la primera muralla. Ahora es el momento de levantar tu voz como un guerrero. De vestir cada rincón de tu hogar con autoridad activa, sólida, imparable. Y aunque el próximo pasaje no se encuentra en el libro de los Salmos, su poder es igual de impresionante. Se trata de una declaración de guerra espiritual que muchos conocen, pero pocos activan correctamente. Efesios capítulo 6, versículo 11. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las estrategias del enemigo. Este no es un consejo, es una orden directa del cielo. Dios no nos llamó a escondernos, nos llamó a armarnos, a posicionarnos firmes, conscientes de que estamos en medio de una batalla invisible, porque el adversario no siempre ataca con violencia. A veces se disfraza de rutina, se camufla en el cansancio, se esconde en la apatía espiritual. Se cuela a través de pensamientos tóxicos o emociones fuera de control. La armadura espiritual no es algo que te colocas solo en los días difíciles, ni un recurso de emergencia para cuando todo parece estar cayendo a pedazos. Es una vestidura que debes ponerte cada mañana como parte de tu rutina diaria, igual que al vestirte físicamente para salir. Así como no olvidarías tu ropa antes de salir a la calle. Tampoco deberías olvidar el equipo celestial que Dios preparó especialmente para ti y para los tuyos. ¿Y qué significa realmente declarar esta armadura sobre tu hogar? Significa que, antes de enfrentarte al mundo exterior, sellas tu entorno con palabras de poder. Que mientras tus hijos se preparan para su día, mientras se sirve el desayuno o se alistan las mochilas, tú proclamas con autoridad: hoy nos revestimos con toda la armadura de Dios. Ningún plan oculto del enemigo prosperará en este lugar. Esta casa está blindada por la fe.
Imagina por un momento cómo sería vivir en una casa donde cada habitación tiene un escudo invisible, una casa donde cada mente está protegida por el casco de la salvación, donde la espada del Espíritu se activa cuando se leen las Escrituras, donde la verdad rodea cada conversación como un cinturón firme, y donde los pies están calzados con la paz incluso en medio del caos. Esto no es una fantasía. Esto puede ser tu realidad si tomas esta palabra y la proclamas con convicción. El apóstol Pablo no escribió esto como una metáfora decorativa. Él estaba hablando desde la experiencia de alguien que conocía la guerra espiritual en carne propia. Le hablaba a una comunidad bajo persecución, rodeada de oscuridad. Y les dijo con claridad: no peleen solos. No enfrenten las tinieblas con sus propias fuerzas. Pónganse toda la armadura. No dejen nada expuesto. Vístanse para resistir. ¿Por qué toda? Porque el enemigo no necesita mucho para entrar. Busca las grietas. Si falta una pieza, por ahí ataca. Si no hay palabra, él susurra mentira. Si no hay verdad, él siembra confusión. Pero cuando tú te levantas en la mañana y declaras Efesios capítulo 6, versículo 11 sobre tu casa, el infierno reconoce que esa no es una voz cualquiera, es la voz de un hijo, hija de Dios completamente vestido para la guerra. Y en el mundo espiritual, la armadura se ve, se percibe, se respeta. Haz de esto una rutina sagrada. Al despertar, antes de salir, incluso antes de acostarte, coloca tus manos sobre las puertas de tu hogar y di: ¿nos vestimos con toda la armadura de Dios? Ninguna artimaña tendrá poder aquí. Este territorio no le pertenece al enemigo. Involucra a tu familia. Enséñales a tus hijos que no basta con tener fe en silencio. Hay que proclamarla, hay que vestirse con ella. Hay que hablarla con fuerza. Recuérdales que la lucha no es contra personas. No es contra un jefe difícil, ni contra un mal día, ni siquiera contra los propios errores. Es contra fuerzas espirituales que intentan infiltrarse, pero no lo lograrán si esa casa está revestida de luz. Y si en algún momento bajaste la guardia, si sientes que algunas áreas están descubiertas, no te culpes, solo vuelve a levantarte. Vuelve a declarar, porque las batallas no se pierden por los tropiezos del pasado, sino por renunciar a levantarse hoy. Efesios 6, 11 no es solo un versículo más. Es una estrategia de defensa celestial. Es una declaración que transforma cualquier ambiente en un bastión impenetrable. Cada palabra es como una piedra colocada en un muro espiritual que el enemigo no puede atravesar. No importa el tamaño de tu casa ni cuántas personas viven en ella. Lo que realmente importa es quién reina allí. Y cuando tú proclamas esta verdad en voz alta, estás diciendo con firmeza: aquí reina la autoridad de Cristo. Aquí no hay espacio para la oscuridad. Aquí estamos armados, firmes, y no rendimos ni un centímetro de terreno. ¿Y sabes qué sucede en un lugar así? La paz se establece como huésped permanente. La confusión pierde fuerza, la ansiedad se disuelve. Porque donde hay autoridad espiritual activa, el enemigo no puede instalarse, así que levanta tu voz. Haz que cada habitación escuche, proclama esta palabra hasta que las paredes vibren con el eco del cielo. Tu casa fue diseñada para ser un santuario de gloria, no un blanco fácil para las tinieblas. Y si ya sientes que algo está comenzando a cambiar, si la atmósfera se vuelve más ligera, más serena, entonces prepárate. Lo que está por venir te ayudará a enfrentar algo que muchas veces no entra por la puerta, sino por la mente. El siguiente salmo que vamos a activar no solo blindará tu hogar físicamente, sino que protegerá tu interior, tu corazón, tu enfoque, tus pensamientos. Porque hay una fuerza oscura que no siempre se presenta con ruido, sino con silencio. No siempre se manifiesta con violencia, sino con susurros sutiles. El miedo rara vez entra gritando. Se cuela disfrazado de pensamientos constantes, de inseguridad silenciosa, de emociones que escapan del control. Y es por eso que el tercer pasaje que destruiremos hoy viene con una declaración tan directa como poderosa. Segunda de Timoteo capítulo 1,
Versículo 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es un golpe frontal contra una de las estrategias más eficaces del enemigo, el miedo. Porque el miedo no solo paraliza, apaga la fe, congela el ánimo, cierra la boca. ¿De quién debería estar profetizando? El miedo tiene la capacidad de envenenar el ambiente más silencioso. No siempre grita, pero siempre afecta. Divide relaciones, distorsiona percepciones. Levanta muros invisibles entre nosotros y las promesas que Dios ya declaró para nuestras vidas. Pero esta palabra viene a recordarte algo esencial. El miedo no es un simple sentimiento pasajero. No. Es una emoción inocente. Es una influencia espiritual que debe ser confrontada con la misma autoridad que se usa contra cualquier invasión hostil. En muchos hogares, el miedo se ha convertido en un huésped permanente. No se anuncia, pero se instala. Vive en las miradas tensas, en las madrugadas de insomnio, en los suspiros de padres angustiados por el futuro, en madres que no logran conciliar el sueño porque presienten que algo malo podría pasar. Está en los hijos que absorben el estrés ambiental sin entender por qué, pero lo sienten, lo cargan, lo callan. Y lo más peligroso de todo es que, cuando el miedo no se enfrenta, se normaliza. Y lo que se normaliza, se fortalece. Se vuelve parte del paisaje emocional. Pero hoy eso puede cambiar. Porque cuando tú te levantas y decides declarar la verdad de Dios en voz alta, algo en el mundo espiritual comienza a romperse. Estás recordándole al infierno y también a tu alma que ese espíritu no tiene permiso para quedarse. ¿Que no fue enviado por Dios? ¿Que no forma parte del diseño divino para tu casa? Este versículo no solo desmantela el miedo, activa 3 fuerzas espirituales que son capaces de cambiar por completo la atmósfera de tu hogar. Poder, amor y dominio propio. Poder para que recuperes tu autoridad. Amor para que sanes las heridas que el miedo ha dejado. Y dominio propio, para no ser arrastrado por impulsos o emociones, sino para actuar bajo el control del Espíritu Santo. Hace esta proclamación un hábito diario en tu casa. Aquí no hay lugar para el temor. Esta familia fue creada para caminar con poder. Con amor genuino y con dominio espiritual, decláralo cada mañana, escríbelo en papeles visibles, que se convierta en el sonido ambiente de tu hogar. Si tus hijos temen por las noches, enséñales este pasaje. Que lo digan antes de cerrar los ojos. Si tu pareja ha sentido ansiedad, repítanlo juntos en voz alta. Y si eres tú quien ha estado atrapado por pensamientos paralizantes, pon tu mano sobre tu pecho y proclama con firmeza: el miedo no es mi guía. El Espíritu de Dios me gobierna. El miedo es como una sombra, y las sombras huyen cuando se enciende la luz. La verdad que hoy estás escuchando es esa luz. Tú no fuiste creado para vivir encogido, temblando o escondiéndote. Fuiste formado para reinar con Cristo. Y si Él vive en ti, entonces el miedo es ilegal en tu atmósfera. Recuérdalo. El miedo no se disuelve con lógica, se destruye con fe hablada. No basta con desear no tener miedo. Hay que reemplazarlo por lo que Dios declaró. Y Él fue muy claro: yo no te di ese espíritu, y si no viene de Dios, no tienes por qué cargarlo ni un minuto más. Haz de este versículo 2 de Timoteo 1:7 un escudo en la entrada de tu casa. Escríbelo y colócalo donde puedas verlo al entrar y al salir. Que te lo recuerde cada vez que te paralices. Eso que sientes no te pertenece, y todo lo que no te pertenece debe salir. Cuando esta palabra se convierte en una rutina espiritual diaria, algo profundo comienza a suceder. El ambiente se vuelve más ligero, las noches se tornan serenas, la mente recupera claridad, la familia vuelve a su centro, porque donde reina la fe activa, el miedo no puede mantenerse. El enemigo lo sabe. Sabe que mientras tú vaciles, él avanza. Pero también sabe que cuando declaras esta palabra, se levanta un muro espiritual inquebrantable. Esta escritura se transforma entonces en algo más que un versículo. Se vuelve una alarma espiritual. Un cerrojo. Un grito que dice: aquí no gobierna el temor. Aquí reina
el Espíritu del Dios vivo. Y si ya estás sintiendo que algo en tu hogar está cambiando, prepárate, porque lo que viene ahora no es simplemente protección, ni defensa, sino autoridad. Vamos a activar un nivel de poder espiritual que no solo resiste, sino que conquista. Vamos a hablar de caminar con autoridad sobre todo lo que el enemigo ha querido usar contra ti. Lo que estás a punto de recibir es dinamita espiritual, una herramienta para aplastar la opresión y recuperar el dominio. Hasta ahora, hemos sellado tu casa con protección. Hemos vestido tu interior con la armadura de Dios. Hemos arrancado el miedo con la verdad. Pero el reino no se edifica solo con resistencia. También se construye con avance, con territorio conquistado. Y es por eso que el cuarto pasaje que destruye la influencia de las tinieblas en tu hogar viene de un momento en que Jesús mismo liberó una promesa que cambió la historia espiritual de sus seguidores. Lucas capítulo 10, versículo 19. Mirad, os doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. No es una metáfora, no es una ilusión, no es algo simbólico para tiempos difíciles, es una orden firme, es una entrega celestial. Es el cielo diciéndote, ya tienes el poder, no estás esperando recibirlo, yo ya te lo entregué. Lo que Jesús te entregó no es una idea simbólica ni una promesa para el futuro. Es un decreto celestial en tiempo presente. Eso significa que aquí, ahora, justo en el lugar donde te encuentras, hay poder fluyendo en tu dirección. Tú tienes la autoridad legal del cielo para definir qué puede permanecer en tu hogar y qué debe salir de inmediato. No porque lo sientas, sino porque Dios ya lo determinó. La autoridad espiritual no es un pensamiento positivo ni una emoción intensa. No se activa deseándola. Se activa pronunciándola. Ese es uno de los secretos más malentendidos por quienes están en la fe, que lo que no se declara, no se establece. Si no lo hablas, no sucede. Si no lo decretas, no se manifiesta. La atmósfera de tu hogar responde al sonido de tu voz más que a tus intenciones silenciosas. Por eso, cuando te pones de pie en tu sala, en tu cocina, en el cuarto de tus hijos, y con una voz firme declaras, en el nombre de Jesús, toda sombra, toda influencia ajena a la luz de Dios debe abandonar esta casa. No estás repitiendo un ritual sin vida. Estás ejerciendo un derecho. Estás ejecutando un decreto ya firmado en el cielo. Estás reclamando lo que por herencia te pertenece. Lucas 10:19 no es un versículo cualquiera. Contiene imágenes que hablan directo al espíritu, serpientes y escorpiones. Son símbolos de lo tóxico, de lo traicionero, de lo que pica, desde la sombra. Representan pensamientos contaminantes que entran sin ser invitados. Heridas emocionales que no han sanado, pero siguen actuando como veneno en las conversaciones. Discusiones repetitivas que parecen no tener causa, pero tienen raíz espiritual. Todo eso, Jesús te dice, písalo. No lo acaricies. No lo justifiques. No lo toleres. Písalo con la autoridad que te fue otorgada. Caminar con este pasaje en tu boca es como recorrer tu casa con una corona invisible en la cabeza, con un cetro de poder espiritual en la mano. Y, con la convicción de que tú no vives a merced del enemigo, tú no tienes que esperar a que las cosas mejoren para hablar con poder. No necesitas que el ambiente esté calmo para declarar quién reina en tu casa. Ya fuiste equipado. El infierno lo sabe. Solo espera que tú lo olvides. Pero hoy estás despertando. Hoy estás recordando quién eres. Hoy sabes que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba habita dentro de ti. Y si Él vive en ti, entonces ningún espíritu de oscuridad puede sentirse cómodo en tu entorno. Camina a tu hogar declarando con voz profética, yo tengo autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Nada podrá tocar este hogar sin el permiso de mi Dios. Aquí no gobierna el miedo ni la confusión. Aquí reina la presencia del Altísimo. Toda entidad que no adore al Creador debe salir. Porque esta casa le pertenece al reino de la luz. No lo hagas solo tú. Invita a tu familia. Enseña a tus hijos a hablar esta palabra.
Enséñales que cuando un hijo de Dios proclama desde la convicción, el enemigo tiembla. No por el volumen, sino por la identidad. Cuando una familia se une en oración con entendimiento, cada muro de la casa se convierte en una fortaleza espiritual. No permitas que el enemigo encuentre comodidad entre tus paredes. No toleres ni una grieta de duda. Si hay rincones donde la paz se ha ausentado, es tiempo de caminar hasta allí, poner tu mano y decir, aquí vuelve la luz. Aquí se restaura el orden celestial, y cada vez que lo hagas, recuerda esto, cuando tú hablas desde la conciencia de quién eres, tu voz deja de ser una opinión y se convierte en una orden espiritual. Las tinieblas no resisten una voz que proclama desde la identidad, porque esa voz lleva el respaldo del cielo. Y la promesa sigue de pie, nada te hará daño. Eso no significa que no habrá batallas. Significa que, en cada una de ellas, la victoria ya fue determinada a tu favor. Ahora solo debes caminar en esa realidad. Así que levántate, pisa con firmeza, declara sin titubeos, que se escuche tu voz, que tu hogar sepa quién gobierna allí, que cada habitación tiemble al reconocer que ha sido rededicada al Dios vivo, porque tu casa no fue diseñada para ser una guarida de oscuridad. Fue creada como un santuario de presencia, no para escuchar el silbido del enemigo, sino para resonar con la proclamación del Hijo. Y si creías que esta era la cima de la autoridad espiritual, todavía hay más, porque el siguiente pasaje que vamos a activar no solo te cubre, lo sentencia todo. No es solo una promesa, es un veredicto que desarma completamente los planes del infierno. Lo que vas a recibir a continuación no es una defensa pasiva, es un muro ardiente. Es un escudo de fuego que ninguna fuerza de maldad puede atravesar. Después de caminar con el poder de Lucas capítulo 10, versículo 19. Estás listo para levantar el último muro de protección. No solo uno que detiene, sino uno que anula. Uno que convierte cada intento del enemigo en una causa perdida. Prepárate para activar Isaías 54. Versículo 17. No se forjará arma alguna que logre herirte. ¿Lo escuchaste? No dice que no intentarán fabricarla. No afirma que no surgirán ataques. Pero lo que garantiza es que nada de lo que se levante en tu contra prosperará. Esta no es solo una frase bonita que alivia el alma, es un veredicto eterno firmado por la justicia divina. Es un decreto legal del reino de los cielos que establece, con autoridad incuestionable, que cualquier diseño de maldad contra ti fracasará. Dios no está diciendo que no habrá intentos del infierno. Él está advirtiéndote que, aunque los haya, sus resultados están limitados. Que aunque los dardos vengan disfrazados de palabras duras, traiciones silenciosas, problemas familiares, enfermedades, escasez o incluso pensamientos oscuros, nada de eso podrá prosperar si tú estás posicionado en su promesa. Y eso es lo que cambia todo. Porque cuando tú haces de esta palabra tu escudo diario, tu atmósfera cambia. No importa cuán elaborado haya sido el plan del enemigo. No importa cuántas veces haya intentado infiltrarse en tu familia, tu economía o tu mente. Si tú estás parado firme en Isaías capítulo 54, versículo 17. Todo intento será neutralizado antes de tocarte, pero atención, esta promesa no actúa sola, no se activa por estar escrita en una Biblia abierta sobre la mesa. Dice claramente, tú condenarás toda lengua que se levante contra ti. Eso quiere decir que no puedes guardar silencio. El silencio espiritual es terreno fértil para que crezcan las dudas. Esta palabra se defiende hablando, se establece declarando, se activa cuando tú la proclamas con voz firme, con fe ardiente, con el entendimiento de que esa es tu herencia como hijo o hija del Altísimo. Y mientras proclamas, algo ocurre. El ambiente en tu casa cambia. Las tensiones comienzan a disiparse. El temor retrocede. Las palabras que antes lastimaban pierden su filo. Porque no estás reaccionando con emociones, estás respondiendo con promesa. Ahora quiero felicitarte, porque lo que hiciste aquí no fue simplemente ver un video. Atravesaste una jornada espiritual.
Libraste una batalla que pocos entienden. Has resistido el ruido, las distracciones, incluso el cansancio que intenta distraerte del alimento que transforma. Y si llegaste hasta aquí, es porque fuiste separado para algo mayor. Quiero que confirmes eso con un acto de fe. Escribe en los comentarios estas palabras que marcarán tu casa desde hoy. Dios me habló en mi casa. Que esa frase sea el código invisible entre nosotros. La señal de que formas parte de los valientes. De los que no retroceden, de los que se niegan a vivir una fe superficial. Hoy aprendiste cómo el enemigo opera silenciosamente en los hogares, cómo manipula la atmósfera usando el estrés, el cansancio, las palabras en oración. Descubriste que lo que no se confronta se normaliza, que el silencio espiritual es una invitación a las tinieblas. Pero también viste cómo romper ese ciclo, cómo activar tu voz como espada, cómo usar la palabra no solo para leerla, sino para construir con ella muros invisibles que protegen lo que amas. Te mostré que tu hogar no es un lugar cualquiera, es un altar en construcción, un refugio para generaciones, un legado que nace cada vez que abres tu boca con fe. Aprendiste a identificar grietas invisibles, a confrontar el miedo disfrazado de ansiedad, a declarar autoridad donde antes solo había pasividad. Y ahora que lo sabes, ya no puedes volver atrás, porque la verdad, cuando llega, exige acción. Tú fuiste activado, fuiste sellado por una revelación. Y quiero dejarte con una declaración que será tu marca espiritual de ahora en adelante. Escríbela, declárala, que tu alma la grabe. Mi casa es un altar, no una estructura de paredes frías. No un espacio para sobrevivir, sino un lugar donde habita la gloria, donde cada habitación respira propósito, donde el Espíritu Santo se mueve con libertad. Este canal no es un canal más, es una chispa encendida en medio de la noche. Cada palabra aquí pronunciada es un martillo espiritual que rompe cadenas que llevan años atando vidas, mientras otros consumen contenido vacío y sin rumbo. Tú has decidido invertir en lo eterno, y eso te convierte en luz, en faro, en parte activa de esta misión celestial.